Donald Trump está pidiendo que arrestemos a Maduro y nos paga 50 millones. Ok, pequeño detalle, creo que tiene un ejército que lo puede evitar. No sé, tengo mis dudas. Y también Donald Trump está declarándole la guerra a los carteles de la droga, diciendo que el ejército de Estados Unidos va a intervenir con los carteles de la droga y directamente, por si acaso. Y también ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz por Pakistán, porque Pakistán tiene unos acuerdos ahí y de repente Trump como que no le puso unos aranceles altos, fue buena gente con ellos y resulta es que hay un deal, hay un acuerdo que se está negociando supuestamente por minerales de Pakistán y obviamente pues Donald Trump, como ustedes saben, negoció la tregua entre Pakistán e India, lo cual le molestó mucho a India y Pakistán estaba muy contento y hoy está firmando un acuerdo de Azerbaiyán con Armenia por la famosa guerra que se formó entre ellos dos y como todo el mundo sabe, uno de ellos es muy amigo de Rusia y otro no. Esto, en este nuevo orden mundial, profesor José Molinelli, explíqueme qué es, oficialmente entramos a la era de la paz por la fuerza. Bueno, ¿qué puedo decir? Lo que conocemos como la paz casi siempre se ha canalizado como concepto, ¿verdad? Controversial por vía de lo que falta de la guerra. Así que lamentablemente todos los periodos que hemos conocido de supuesta paz internacional siempre han sido muy controversialmente militarmente activos. Lo único que esas declaraciones directas entre estados y esos rituales de la guerra casi nunca se dan por vías de conflictos paramilitares internos, entre otras cosas. Y estamos ciertamente en eso, una época donde tenemos la ilusión de que no hay conflictos interestatales, salvo algunos notables como Palestina, Israel, Rusia y Ucrania, pero a nivel civil y a nivel del orden doméstico de muchos países y a nivel fronterizo e informal, hay más conflictos de cualquier otro momento en la historia. O sea que no confundámonos de que estamos precisamente en una de las épocas más conflictivas de la historia humana. Siendo Pakistán e India uno de los grandes ejemplos por la zona de Kashmir, ¿verdad? Que es una zona que lleva todo el tiempo en conflicto desde que existe India o desde que existe Pakistán realmente, que fue el nuevo. Ok, este asunto de la paz por la fuerza aparenta ser que en Ucrania igualmente va a ocurrir, donde aparenta ser, y hoy sale una fuente hablando con un medio de comunicación de los más respetados que ha tenido acceso al presidente Trump en otras ocasiones, diciendo que lo que viene es forzar para que Ucrania acepte que él perdió lo que ya tiene Rusia. Y básicamente que esa es la negociación y que por eso Zelensky no va a estar en la cumbre ahora, aunque después supuestamente estaría en una posible reunión con Putin y Zelensky directamente. Y que recuerden que Putin se había negociado ya con él 2022, 2019, 2015, otros acuerdos. Y pues finalmente en el 2022 nunca se hizo nada. Lo que ocurrió fue la guerra. Pero sí en el 2019 y 2015 se llegaron a acuerdos de paz y él pues después de eso pues se acabó la paz. Sí, lo que conocemos como el prospecto de paz, entre comillas, para la Ucrania es ciertamente un deterioro de su estado preguerra. Estamos hablando de la imposibilitación de sus relaciones con Europa directamente y su suscripción a la OTAN, entre otras cosas, y tener que también suscribirse a un tipo de tratado de acuerdos minerales bastante extractivo y oneroso con los Estados Unidos y también ceder una serie de espacios a la Federación Rusa y todos estos cambios sin duda alguna se van a dar también con la sustitución del gobierno doméstico de Zelensky, el cual la Federación Rusa como parte de los acuerdos de paz no va a decidir o permitir que se quede, ¿verdad? Así que ciertamente en el escenario de Ucrania cualquier prospecto de paz, entre comillas, o mejor dicho, cesar el fuego, mirando el legado que Rusia tiene en el área, va a venir consigo con una serie de concesiones tan onerosas que posiblemente a nivel doméstico en Ucrania faciliten mayor inestabilidad social y posiblemente lleven a un deterioro cívico que pueda resultar inclusive en el lanzamiento de otras guerras. Y me parece que la Federación Rusa conoce eso y el modus operandi diplomático de la Federación Rusa siempre ha sido, ¿verdad?, conceder una serie de acuerdos que hagan que la situación política y económica en el estado que ellos están asediando sea insostenible para que después haya otra razón de guerra para ellos después expandirse y supuestamente proteger la población que requiere la asistencia rusa, entre otras cosas. Fue lo que hicieron en Georgia y es lo que están planificando ahora mismo sin duda alguna en Ucrania y lo que ya están planificando en Moldova y Transnistria también.
Para los que no saben qué es lo que está pasando con Transnistria, que este enclavado medio extraño ahí, Sí, sí, estamos hablando de que, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a una perspectiva bastante elemental de lo que supone la autonomía y soberanía de los países, pero dentro de Moldova, que se conoce como un estado soberano, ¿verdad? También hay una región que se suscribe al régimen soviético antiguo, curiosamente, que clama ser independiente de Moldova y ahora mismo es la región que está solicitando de alguna forma u otra asistencia directa por la Federación Rusa para intervenir en los asuntos de Moldova y pues también ahí está la causa que Rusia quería llevar a cabo de expandirse en el Mar Negro. Así que Rusia lo que está haciendo, identificando en gran parte enclaves con los cuales pueda jugar un juego de política doméstico y anclarse en esos espacios y dominarlos, ¿verdad? Y es muy similar en alguna forma a lo que está haciendo Estados Unidos, lo único que sin la faceta de dominio geográfico directo. Rusia es un espacio, un estado geográficamente expansionista, muy similar a Israel en ese sentido. Pero en el caso del dominio estadounidense, bajo la fórmula del presidente Donald Trump, es lo mismo, involucramiento en los asuntos políticos electorales domésticos y asegurarse que salga un gobierno favorable económicamente a las políticas de Estados Unidos y después interceptar la política por esa forma. Así que estamos viendo una época no de paz, Jay, sino de una época mediante la cual los conflictos se canalizan por vía de la política doméstica. Yo creo que lo has resumido también, o sea, todo es cómo me conviene a mí domésticamente, o sea, cómo me conviene a mí en Estados Unidos, no por la paz mundial o la paz internacional, es cómo yo a conveniencia hago, intervengo, ¿no? Y eso es un nuevo orden mundial, eso, o sea, sí esto ocurría, siempre ha ocurrido, vamos, la política siempre es interna, ¿no? Pero porque Estados Unidos no se involucró en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hasta que no fue un asunto interno, ¿verdad? Y planteo Es esto como correcto, ejemplo, sí. pero ciertamente eh, la verdad es que al menos había una apariencia de interés de estabilidad global y esa apariencia pues se acabó. Sí, lo que pasa es que también nosotros en las discusiones políticas tendemos a hacer una confusión justa, me parece, entre la faceta ideológica del por qué se hace algo versus las razones racionales por las cuales un Estado toma una serie de acciones. Las facetas ideológicas casi siempre vienen a segundo plano cuando se pretende políticamente justificar una actuación que ya de por sí el Estado y los grupos de interés que lo dominan tenían de por sí coordinado a hacer, ¿verdad? Porque quieren contar con el apoyo de los constituyentes o como mínimo una comunidad internacional. Y en un momento dado, la idea del liberalismo global, la idea de unión de mercado, y eso era persuasiva para una serie de estados que estaban totalmente cansados y exhaustos de la división polar entre el mundo soviético y el mundo capitalista. Y pues fue persuasivo en un momento dado, pero en el presente aparentaría que hay más políticas aislacionistas e internistas y domesticistas que de alguna forma u otra hacen que el aislamiento mundial y la separación de esos espacios sea más persuasivo. No es algo con lo cual estoy de acuerdo, pero algo con lo cual la política mundial aparenta estar Sí, moviéndose. y evidentemente lo mismo está pasando con Israel y Palestina. O sea, es obvio que Netanyahu no quiere un segundo Estado, o sea, no quiere que Palestina sea un Estado. Así que lo que está haciendo es buscando todos los mecanismos posibles. La Liga Árabe, hay que darle crédito, acaba de decir hace unos días que no es viable que continúe jamás. O sea, jamás tienes que parar, tienes que irte. Al menos ha habido unas expresiones fuertes contra el tema de Hamas, pero evidentemente plantear hoy que van a ocupar todo Palestina, toda la franja de Gaza, es evidente que la intención que tú siempre dijiste que era la verdadera intención de Benjamin Netanyahu, finalmente está ocurriendo. Sí, en efecto, y lo sabemos porque es un modus operandi histórico. En esto Israel era muy similar a la República Romana, donde identificaban una amenaza, actuaban sobre ella, la ocupaban y después de eso desplazaban la población local y poblaban el espacio por vía de coloniaje y lo que fuese, pero también mediante el exterminio cultural de las personas que están ahí. Y yo creo que eso fue bastante evidente desde el principio, a pesar de que toda la gente me seguía llamando loco, diciéndome que era una causa colateral o qué sé yo qué. Pero ese tipo de inversión que se dio sin duda alguna de un principio era para desplazar y ocupar. No estamos quitándole la legitimidad a lo que obviamente es la amenaza de Hamas y a lo que obviamente el estado de defensa militar con el cual Israel históricamente se ha encontrado, un tipo de paranoia. Pero sin duda alguna esa fue la intención desde un principio. Y la pregunta también ahora que tenemos es que hipotéticamente la solución de una nueva Palestina hasta qué punto va a saciar los requerimientos de atender todo el sufrimiento que se dio en esa área, no solamente para la gente de Gaza, sino también
también pues para la serie de estados que han sido afectados por esto, Líbano, Siria, entre otros, ¿verdad? Así que yo creo que esto es una de las veces bien lamentables donde tuvimos toda la evidencia de un principio para decir que estaba ocurriendo, en efecto, un genocidio que está ocurriendo y que en el presente es bien trágico pensar cuán inmóvil somos como población en este espacio digital, mediante el cual no pudimos hacer básicamente nada y todos los intereses económicos que se ataban. Pero sí, en efecto, esa es la meta de Israel y pues en efecto la han logrado en gran parte. Tenemos países que están acercándose a esto de una forma bien diáfana también. El Estados Unidos por una parte le provee armas a Israel para continuar este tipo de ataques, pero por otra parte también le está enviando comida a las personas que están siendo atacadas. O sea que también estamos viendo una serie de comportamientos en la esfera internacional que históricamente no hubiesen ocurrido por el temor de la acusación de hipocresía, pero válgame, en el presente ocurren por precisamente los asuntos de política doméstica. Ya. Así que mucho que decir sobre el tema, lamentablemente. Gracias, profesor, como siempre. Gracias por tenerme. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.